Receptores sensitivos, circuitos neuronales para el procesamiento de la información. Capítulo 46, tema 2 de neurofisiología. Comenzamos. Bueno, resulta que nosotros tenemos una variedad de receptores, ¿sí? Una variedad de receptores en diferentes lugares de nuestro cuerpo que nos permiten realizar la percepción, la captación de las señales externas, bien, del mundo que nos rodea. Gracias a estas informaciones que nosotros extraemos de la parte externa, ¿no? Sensaciones como el gusto, ¿no? Sensaciones como el sonido, la calidad y la intensidad de los decibeles del sonido que ingresan a nuestros oídos, la capacidad de sentir tanto la parte de la forma de física, ¿no? Si es recto, si es plano, si es áspero, si es duro, entre otras características, ¿no? Como también la parte olfatoria, ¿no? La parte olfatoria podemos percibir sensaciones, en este caso, de partículas odoríferas, que son transmitidas o liberadas por medio de algunos elementos que son agradables, por ejemplo los aromatizantes, las comidas, como también olores que son desagradables, que son justamente los elementos en este caso, en estado de descomposición, en estado de o metales en este caso también, que nos permiten percibir olores característicos, ¿sí? En el área visual podemos determinar también que en este punto, bien, nosotros podemos percibir prácticamente la luminosidad, ¿no? Emitida justamente por los rayos del sol hacia las estructuras, que estas estructuras en la parte molecular tienen una pigmentación, una coloración característica, que al momento de hacer el procesamiento de la iluminación con la luz produce una tonalidad, una coloración, ¿sí? Y nosotros recibimos esa imagen por medio de la córnea, pasa por medio del cristalino, se va hacia la retina, y aquí es donde tenemos unas células especializadas que son los cones y bastones, que permiten captar esa luminosidad y transmitirla al lóbulo occipital, que es el área de la visualización, ¿no? El área visual. Entonces, cuando todo está oscuro, no hay ningún rayo de sol, en ese aspecto prácticamente todo tiene el mismo color, ¿no? Que es un color negro. Apenas ingresa un poquito de luz, empiezan a distinguirse los colores dentro de un lugar o una habitación o un espacio que esté en la oscuridad, ¿no? Sabemos esa parte. Bueno, para poder entender todos estos receptores nerviosos, ¿sí? Que son prácticamente sensitivos, ¿no? Aquí tenemos también otros receptores sensoriales, ¿no? Como vemos los conos y bastones, que son de la visión, lo del tacto, que son los corpúsculos de Meissner, ¿no? Para justamente la sensibilidad del tacto, del olfato, audición, gusto, entre otros, ¿no? Para poder entender esto, vamos a ir a explicar la parte fisiológica de cada asunto, ¿sí? De cada aspecto. Que estos son conceptos generales que ustedes tienen que entender antes de ingresar a la parte de fisiología propiamente de neurofisiología, ¿sí? Bien. Aquí tenemos algunos receptores de acuerdo a su clasificación. Tenemos los mecanorreceptores, los termorreceptores, los nociceptores, fotorreceptores y los quimiorreceptores, ¿sí? Quimiorreceptores que están teniendo la responsabilidad de captar justamente
ya sea tanto del gusto, del olfato, ¿no? Características químicas que hacen percibir la parte gustativa olfativa, ¿sí? Fotorreceptores, que son los que se estimulan como los bastones, ¿no? El cono y bastón de la parte de la retina del globo ocular, ¿no? Estos son fotorreceptores. Los nociceptores, que presencian acerca del daño físico o químicos, ¿no? Que presentan en la piel, la escala del dolor, que lo vamos a ver más adelante. Los termorreceptores, que hacen el análisis de la temperatura utilizando los corpúsculos de Ruffini, que son mediados por el calor, y los corpúsculos de Krause, que son mediados por el frío. Los mecanorreceptores, como en este caso los corpúsculos de Meissner, ¿no? Y de los de Pacini, que son justamente los que median la parte sensitiva, ¿no? Sensorial de la piel que se encuentra en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a clasificar de acuerdo a la neurofisiológica, ¿no? Cómo está distribuida esta zona. Para entender, antes de ir a hablar específicamente de cada uno de los anteriores descritos, ¿sí? Tenemos que entender qué es esto. Primero, tenemos la piel, tenemos un estímulo que inicia este nivel. Esto se distribuye por los receptores sensitivos sensoriales, ¿no? Hacia los nervios aferentes. Aquí tenemos una neurona, ¿sí? Llegan ingresando a la parte dorsal de la médula. Aquí está la médula, ¿sí? Y en esta parte, que es el asta sensitiva dorsal, es la que ingresa directamente aquí, ¿sí? Al área gris. Del área gris tenemos un nervio eferente, que es este que sale motoramente y se va directamente al músculo, ¿sí? Entonces, si se dieron cuenta, esto es como si fuera un arco reflejo, pero esta parte de la piel, cuando nosotros sentimos una sensación y se dirige hacia el nervio aferente, hacia esta zona de acá, a esto se llama principio de la línea marcada, ¿sí? Principio de la línea marcada. Entonces, solamente es de la sensibilidad de la piel, discurre por medio de la neurona aferente hacia la médula. Eso es el principio de la línea marcada, ¿sí? Entonces, ante esto tenemos justamente aquí las partes sensoriales, los receptores, ¿no? Como vemos, los nervios de Pacini, las libres, ¿no? Las neuronas libres, entre otras, que justamente hacen el mismo trayecto de la parte de principio de la línea marcada, ¿sí? Llevan justamente hacia las células gliales, o en este caso las receptoras, como vemos acá, ¿no? Las otras neuronas intermediarias, y estas continúan hacia la parte del sistema nervioso central, ¿sí? Para distribuir toda su información. Bueno, ante esto tenemos, por ejemplo, los tipos de estímulos, ¿sí? Tenemos los estímulos químicos, los estímulos biológicos, los estímulos físicos. Cada tipo de estímulo, ¿no? Es adecuado, en este caso, para estos receptores neuronales. Esto genera una corriente, una descarga eléctrica aquí, que cuando llega a su máximo voltaje, por lo menos llega a 100 milivoltios, en este caso, ¿no? de distribución, ¿sí? Eso hace que produzca una máxima permeabilidad al sodio en la membrana, para que se pueda producir este fenómeno de principio de la línea marcada, ¿sí? Entonces, ya sea utilizando estos elementos, que son justamente los estímulos, para que esto potencialice su recorrido, ¿sí? Entonces, cuando el potencial de acción, ¿no?, se eleva, se sigue elevando, o sea, el estímulo se sigue elevando, ¿no?, hace que
exista señales continuos, ¿sí? Y que estas señales se produzcan, que produzcan en este caso una contracción muscular. En este caso, si una neurona es estimulada aquí al nivel de la piel, se produce el principio de la línea marcada por el nervio aferente, llega hasta la médula. Bien, de aquí se está produciendo el arco reflejo, ¿no?, que llega hasta el músculo, y si en este caso necesita que el músculo esté contraído por mayor tiempo, entonces lo hará, ¿sí? Entonces lo va a hacer sin disminuir su potencial de acción, o sea, sin disminuir el estímulo. Por eso es que cuando nosotros realizamos la flexión del brazo para hacer, por ejemplo, un ejercicio con una mancuerna, ¿sí?, entonces aquí vemos la médula, ¿no? Sentimos nosotros el peso, ¿sí?, de la mancuerna, del gimnasio, ¿no?, de la mancuerna, del peso que nosotros levantamos. Entonces sentimos el peso, sentimos la rigidez, sentimos que eso necesita un estímulo a nivel muscular para que éste mantenga esta forma angulada de 90 grados del miembro superior, ¿no?, y se mantenga así. Entonces sensitivamente envía las sensaciones por medio de la médula espinal, por las astas sensitivas, viajan por la área motora, se van hasta el músculo, hasta el uso neuromuscular, que es este de aquí, mira, uso neuromuscular, y de aquí permite la contracción continua, ¿sí? A eso se determinan receptores tónicos, y estos, como en este ejemplo de esta imagen, se clasifica ya sea de los usos neuromusculares, los aparatos tendinoso de Golgi, receptores para el dolor o barroreceptores, y los quimiorreceptores, ¿sí? Son los que mantienen el potencial de acción continuo, ¿sí? Ya después de un determinado tiempo, de 1 minuto, 2 minutos, a veces exagerado, ¿no?, entonces recién puede realizar la descontracción. En el caso del dolor, ¿sí?, en el caso del dolor, este tipo de contracciones son rápidas, ¿sí?, o sea, de acciones rápidas. Entonces, los nervios, cuando en este caso permiten, ¿no?, hacer el envío de señales, ¿no?, por causa del dolor, una distensión abdominal, un émbolo, ¿no?, un gas que está distendiendo el estómago, ¿no?, o el intestino delgado, grueso, o en este caso una apendicitis que se ha producido por isquemia, ¿no?, hipoxia o una, etcétera, ¿no?, alguna afectación que puede causar dolor a nivel abdominal. Entonces eso es rápido, ¿sí? Es la velocidad del movimiento de esa información es rápida que llega hasta el cerebro. Bien. En cambio, lo que yo les decía aquí es de una organización más lenta, ¿sí? Esta es una transmisión más lenta pero más continuada. En cambio de aquí es más rápida, más brusca, y a veces esto desaparece, ¿sí? Desaparece y nuevamente reaparece para producir la misma intensidad del dolor, ¿no? Entonces ahí vemos los tipos de receptores de adaptación, tanto lenta como rápida. Bien. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini, que estos son los que detectan movimientos, velocidad, entre otras características. Ya lo vamos a ver más adelante. Clasificación neurofisiológica. En la piel se encuentran muchas fibras de dolor, ¿sí?, que conforman un área de 5 centímetros de diámetro, ¿sí?, en todas las áreas de la piel. Dependiendo del estímulo, activan todas algunas de las fibras, ¿no? Como en este caso, tendrá un diámetro aproximadamente de 5 centímetros en cada lugar, de neurona a neurona, conectando debajo de la dermis, debajo de la epidermis, ¿sí? Entonces esta va a tener justamente estimulación. Por eso es que nosotros a veces sentimos, ¿no?, un
un dolor, por ejemplo, una abeja nos picó el dedo, nos produjo un dolor intenso, que eso se irradia por el dedo, y es porque otras neuronas, ¿no?, o que han acompañado a otros receptores neuronales que se encuentran en la dermis, han sentido justamente la acción, ¿no?, de esa picadura de una abeja. Entonces lo transmiten, y lo transmiten ya sea por toda la región que está siendo inervada, de aproximadamente unos 5 centímetros de diámetro. Por eso es que cuando, por ejemplo, tienes una lesión a este nivel de los dedos, ¿no?, el dolor se irradia, se viene hasta la mano, ¿sí?, porque los nervios están transmitiendo esa sensación, ese estímulo nervioso, ¿sí? Hay grupos neuronales, como por ejemplo acá, ¿no?, tenemos una sola neurona, y que ésta hace sinapsis a múltiples neuronas. Aquí tenemos 2, a veces hace sinapsis a 5, a 7, a 10 neuronas. Es lo que hace, esto se llama una agrupación de neuronas, ¿sí? Pero esta agrupación de neuronas son las que se encuentran más que todo en el encéfalo, ¿sí? Pero muchas de estas hacen una función diferente, ¿de acuerdo? Como lo vemos aquí en la imagen, vemos cómo una serie de neuronas emite, ¿no?, su potencia, en este caso su descarga por los axones mielinizados, y hace la despolarización y repolarización, ¿no?, y hacen la sinapsis unidireccional o bidireccional acerca de otras neuronas. Bien, existen neuronas que están ligeramente polarizadas. ¿Qué quiere decir? Que están latentes, que están prestas a ser despolarizadas, ¿sí? O sea que, por ejemplo, si una neurona necesita 100 milivoltios para ser despolarizada, esta neurona que está ligeramente propensa a despolarizar tiene aproximadamente un voltaje de 80. Pero esos 20 que le falta, entonces no consigue, ¿sí?, despolarizarse, pero están latentes. A eso significa que son neuronas facilitadas, ¿sí?, porque tienden a despolarizarse con rapidez. Apenas le llega el estímulo y, como ves, mira, bota la información, ¿sí?, bota la información inmediatamente. Entonces estas neuronas como que son cargadas, pero les falta un poquito más para hacer el estímulo. A eso quiere decir, facilitadas. La divergencia de señales se realiza por medio de un mecanismo de amplificación de neuronas. Bien, esto se realiza, en este caso, el estímulo de una neurona y pasa la información a otras. Bien, de acuerdo a la divergencia de señales, la amplificación de neuronas. Una sola neurona a varias neuronas. En cambio, la convergencia, ¿no?, la convergencia significa que de otras neuronas llega a solamente una neurona. Bien, o sea, a lo inverso. De nuevo, la divergencia es de una sola neurona a varias neuronas. En cambio, la convergencia es de varias neuronas a una sola neurona, ¿sí? Y esto se puede emplear tanto en la parte estructural, como ya lo hemos visto en Anato 2, tanto en la parte de la corteza, ¿no?, corteza cerebral, al área de los tálamos, de los núcleos, entre otras características, ¿sí?, que están llenas de neuronas. Bueno, los mecanorreceptores. Ahora sí vamos a ver justamente las sensibilidades táctiles cutáneas. Y en este caso podemos observar justamente aquí un pedacito sacamos del dedo, ¿no?, la epidermis, la dermis, y lo amplificamos. Una vez amplificada aquí la imagen, podemos observar justamente los corpúsculos de Meissner, que se localizan aquí, cerquita, a la altura de la epidermis, ¿no? Los corpúsculos de Pacini, que se encuentran acá, que estos permiten la sensibilidad de presión
los órganos de Ruffini. Aquí tenemos los otros que se encuentran entre la epidermis y la dermis, ahí, cerca a la vascularización, ¿no? Pasada la vascularización, los discos de Merkel, ¿no? Que se encuentran aquí también, y las terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Estos son como algunos de los más importantes mecanorreceptores, ¿bien? Entonces aquí tenemos la terminación nerviosa libre, que esta es la que se encarga de la recepción del dolor, receptores de las terminaciones vulvares, retráctil piloso, los pelitos, ¿no? Tienen también justamente inervación y sensibilidad al tacto también, porque una referencia es los gatos, los perritos, los cachorros, en sus hocicos tienen, ¿no? Los bigotes. Tienen los bigotes, se les sale y son bastante prominentes, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Justamente esos bigotes son los que tienen bastante sensibilidad táctil. Por eso es que ellos, generalmente el gato, ¿no? Que lo que hace, mientras más largo tenga los bigotes es mejor. ¿Por qué? Porque con eso ellos calculan si su cuerpo va a pasar por un lugar o no, ¿sí? También gracias a ellos sienten el aire que pasa por alrededor de ellos, ¿no? Y también siente otras estructuras que están cercanos a ellos, ¿no? En la oscuridad. Entonces es importante entender esa parte. Los corpúsculos de Pacini, ¿no? Como vemos, son los que se encargan justamente de la presión, ¿no? Presión. Corpúsculo de Meissner hacia el tacto. Corpúsculo de Krause, como ya lo mencionamos hace rato, el del frío, de Ruffini del calor, a los aparatos tendinosos de Golgi, que ya son más profundos, los usos neuromusculares, que ya se encargan justamente de la contracción muscular y tanto de la sensibilidad neuromuscular también, y los discos de Merkel, ¿sí? Entonces son una variedad de mecanorreceptores, de los cuales solamente algunos vamos a estar estudiando acá en el siguiente tema. Los termorreceptores, ¿no? Los termorreceptores son justamente estos que permiten captar el frío, ¿no? Como vemos, los corpúsculos de Krause y los corpúsculos de Ruffini, ¿no? Que son las sensaciones de calor. Entonces, estos dos justamente son los que permiten saber si está haciendo un frío, ¿no? O si prácticamente está calor, ¿no? Entonces, estos son muy importantes. Tenemos los nociceptores, que son por medio del dolor, ¿no? Tenemos los nociceptores, que estos permiten recibir, por ejemplo, el estímulo. Aquí tenemos en la parte de la mano, de los dedos, ¿no? El nociceptor está presto a recibir el estímulo. Aquí tenemos unos receptores de moléculas para señal del estímulo, que estos traducen el dolor hacia la parte superior, ¿sí? Lo traducen y lo envían a la parte superior. Aquí, como vemos, cómo funcionan los nociceptores. Tenemos los estímulos nocivos, en este caso un clavo, ¿no? Que ha penetrado, en este caso, el tejido. En este caso también, ya sea de contacto, vemos una parte suave, en este caso una pluma, ¿no? De un ave, que al momento de rozar nuestra mano, se activan justamente estos nociceptores, ¿sí? Y eso hace de que justamente los nociceptores lleven esta información por medio de las neuronas aferentes primarias y lo dirijan hacia el ganglio de la raíz dorsal de los nervios raquídeos, ¿no? Y de aquí se van directamente hacia la asta posterior de la sustancia gris. Bien, de la sustancia gris, esta información hace una decusación, como lo vemos aquí, pasa hacia el otro lado y envía la señal ascendentemente, ¿no? Por justamente las ramas aferentes secundarias, o sea, en este caso sería la segunda neurona, ¿no? O la primera neurona, que llegan al tálamo, y del tálamo
se dirige hacia la corteza sensorial, o sea, en este caso al área 312 de Brodmann, ¿sí? De ahí se hace otra estimulación, ¿no?, que se va hacia el área 6 de Brodmann, y esta desciende, como vemos, por medio de esta rama descendente, pasa la comisura gris, ¿no?, aquí de intermedular, y de aquí emana justamente ya la parte de la región motriz, ¿no?, que a esta percepción del estímulo captado por los nociceptores hace la retirada del lugar inmediatamente del miembro, ¿sí? Como por ejemplo vemos en esta otra imagen, vemos justamente el área del dolor, ¿sí? Los nociceptores lo llevan, lo transmiten sensitivamente, pasan por el área del Isauer, en esta zona, pasan a los núcleos del asta dorsal, sensitiva, izquierda en este caso, pasa al lado derecho y asciende, como vemos, ¿no? Pasa aquí el puente, pasa el mesencéfalo, pasa el diencéfalo, llega, aquí se encuentran los tálamos, ¿no? Los dos tálamos, aquí encontramos el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, y de aquí, por medio de los núcleos talámicos, que ya vamos a determinar cuáles son estos de aquí también, pasan por la cápsula interna, esta es la cápsula interna, y envían la señal ¿a dónde? A la corteza cerebral. Aquí en la corteza cerebral ya perciben justamente esta sensación del dolor. ¿Dónde? En el área 312, ¿sí? Tenemos los receptores electromagnéticos. Estos receptores electromagnéticos, en este caso de la visión, son los que se encargan justamente de captar la sensibilidad visual, ¿sí? La sensibilidad de la luminosidad. Entonces, por medio de los fotorreceptores. Tenemos los bastones, aquí están los bastones. Tenemos los conos, aquí están los conos, ¿sí? Entonces, esto, cuando viene la luminosidad, en este caso, de un objeto que nosotros conseguimos visualizar, pasa por la córnea, ¿no? Pasa por el cristalino, pasa en este caso el humor acuoso, el humor vítreo, llega hasta la retina esta imagen, y en la retina estos dos se empiezan a excitar, se empiezan a alterar, empiezan a tener una fotosensibilidad, ¿sí? En este nivel, lo cual traducen hacia abajo por medio del nervio óptico, lo envían ya al cerebro, ¿no? En el lóbulo occipital, para hacer en este caso el entendimiento y la traducción de lo que uno está observando. Como vemos en esta imagen, tenemos el cristalino, ¿no? Los bastones es lo que se va a localizar a los lados, en los puntos ciegos. Los conos vemos que se encuentra a la altura de la fóvea, ¿no? El nervio ocular se encuentra intermediario de estos dos puntos, ¿no? Nervio ocular, nervio óptico, ¿sí? Y estos son los que permiten justamente la visualización, ¿sí? Vemos cómo es la intensidad de captación de los bastones y de los conos. Bien, entonces aquí vemos los bastones, que estos generalmente tienen una visión lateral difusa con luz débil y en escala de grises, ¿sí? En cambio, los conos son los que tienen la sensibilidad y la parte de captación RBG, ¿no? Que es rojo, azul y verde, que eso hacen las diferentes conexiones y permiten hacer la clasificación de colores, ¿no? Como lo vemos acá. Entonces, esto es muy importante entenderlo, ¿sí? La parte de los receptores electromagnéticos de la visión. Luego tenemos los quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores, ¿no? En este caso pertenecientes del gusto, el olfato, también los quimiorreceptores que son de la presión arterial, que regulan por medio del sistema renina, angiotensina, aldosterona, el dióxido de carbono, ¿no? Que es el desecho aerobio, ¿no? de las células, del producto
de desecho metabólico de las células que los eritrocitos con la hemoglobina van y captan, ¿no? Y lo llevan a los pulmones para hacer la hematosis. Los cambios de la glucosa, ¿no? Existen quimiorreceptores para todos ellos, y entre otros, ¿no? Como lo que vemos acá, justamente tenemos quimiorreceptores, ¿no? En el parénquima pulmonar, que estos justamente determinan si es que se necesita mayor entrada de oxígeno o menor entrada de oxígeno dependiendo de la necesidad, ¿no? Tenemos otros quimiorreceptores a nivel de las carótidas, ¿no? Tenemos aquí a nivel del callado aórtico, tenemos en la bifurcación de la carótida, que es a nivel del del cartílago tiroideo en su borde superior, ¿sí? Ahí se estarían bifurcando en dos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese nivel se encuentran quimiorreceptores, ¿sí? Que justamente estos necesitan estar constantemente midiendo la presión arterial. ¿Para qué? Para que al cerebro no le falte la oxigenación correspondiente, ¿sí? Porque si el cerebro deja de recibir oxigenación por lo menos entre unos 2, 3, máximo 4 segundos, entonces empieza la persona a perder el conocimiento, ¿sí? El cerebro sí o sí necesita de oxigenación para poder realizar su desempeño normal, ¿no? Y en este caso, como vemos los receptores, los quimiorreceptores a nivel pulmonar, vemos que estos, para ser estimulados y amplificar más la capacidad de realizar la respiración, entonces estimulan a la parte muscular, como vemos aquí, a los músculos de la respiración accesoria. Aparte del diafragma, tenemos los intercostales externos, los intercostales internos, el subclavio, los serratos, entre otros músculos. Hasta el pectoral mayor hace su trabajo cuando en este caso existe una disminución del aporte de oxígeno a nivel vascular, ¿no? Vemos que esta señalización tiene un grupo respiratorio dorsal, un grupo respiratorio ventral, que son justamente las áreas de los núcleos en la altura del bulbo. Aquí vemos la protuberancia. Aquí tenemos los centros neumatóxico y apneutóxico, ¿no? Estos dos centros que son los grupos respiratorios de la región pontina, que estos permiten hacer su actividad consecuentemente, ¿sí? Si te das cuenta, eso es una distribución nerviosa, ¿bien? Como también en esta otra sección, como vemos, ¿no? Lo que te decía, a nivel de los barroreceptores aórticos que se encuentran en este lugar, ¿no? Que hacen como quimiorreceptores, regulando la presión arterial. Entonces estos, como vemos aquí a la altura de la bifurcación de las carótidas, hace que estos permitan mantener una presión estándar, una presión adecuada, ¿sí? Para el aporte de oxigenación al medio del cerebro. Y esta inervación es mediada justamente también por algunos nervios del nervio glosofaringeo, por los nervios también vagales, vagovagales también, entre otros, ¿sí? La percepción de, como te decía, ¿no? De los olores hace que también esto influya en la captación de estos elementos o estas partículas odoríferas, ¿no? Que ingresan por medio de la nariz, y a la altura de la nariz, ¿no? Encontramos justamente estos quimiorreceptores que captan, ¿no? Estas partículas aquí y hacen que ingresen al bulbo. Una vez ingresando al bulbo, lo transmiten hacia la parte cerebral, donde esto ya es transmitido y traducido en el olor característico, ¿no? También de la área gustativa, como vemos, ¿no? La lengua, los lugares, ¿no? Donde se encuentran las células filiformes, foliadas, fungiformes y caliciformes, ¿no? A nivel de la lengua, son transmitidos a nivel del cerebro para que éstas sean interpretadas como sabor. Bien.
Sensibilidades somáticas, organización general, bien, las sensaciones táctil y posicional. Capítulo 47, tema 3, vamos allá. Clasificación de las sensibilidades somáticas. Primero, para entender esta parte, tenemos que ver la sensibilidad mecanorreceptora, ya sea táctil o posicional. A eso significa propioceptiva, ¿sí? Entonces vemos justamente cómo nosotros sentimos, localizando, ¿no?, en un área específica. Vemos también cómo nosotros tenemos una sensibilidad posicional, ¿no?, que prácticamente al momento de hacer actividad física entendemos que está nuestro cuerpo nivelado y no se va a caer, ¿sí? También en este caso podemos ver que existe la sensibilidad termorreceptora, ¿no?, que detecta justamente los aumentos de temperatura y descensos también, ¿no? En este caso vemos a esta chica que le hace calor, le hace frío, ¿no? Entonces, bueno. También los ámbitos del dolor, ¿sí? La sensibilidad del dolor. Daño tisular generalmente es producido, ¿no?, por un, en este caso en el abdomen, por una dilatación intestinal, por una contracción peristáltica, ¿no?, exagerada, porque tal vez te comiste algo que no te asentó bien, entonces eso produce una contracción. O también, en este caso, producto de una apendicitis, ¿no?, que ha sido obstaculizada la luz, ¿no?, del apéndice, y esta está empezando a dilatarse, y cuando se dilata pierde la vascularización, se inflama, se infecta por dentro. Entonces, como no recibe vascularización adecuada, esta produce dolor constante, y hasta tal punto que si uno no le interviene, entonces puede reventar, puede estorar y causar ya otra complicación, que es la peritonitis, ¿no? Así sucesivamente. Las modalidades sensitivas, ¿no?, son vehiculadas por los sistemas sensitivos somáticos. Estos van a ser, por ejemplo, el tacto discriminativo. El tacto discriminativo es la forma cómo localizar de forma precisa, como vemos aquí un docente, ¿no?, que está haciendo un cálculo a nivel de una pantalla, una pizarra, como vemos aquí, precisamente, ¿sí?, está señalando, ¿sí?, está haciendo la visualización objetivamente y está haciendo mecánicamente la forma táctil precisa de este objeto. Así como en este caso otras sensaciones como nosotros hacemos de forma precisa con los pies también, al momento de saltar, al momento de pular, ¿no? Entonces este permite hacer los movimientos precisos, ¿no? El tacto grosero es de forma imprecisa. ¿Y el tacto grosero cómo es? Se basa en los medios, que en este caso, por ejemplo, el tacto grosero del antebrazo, tacto grosero del hombro, tacto grosero del codo, ¿sí?, entre otros, de la rodilla. ¿Por qué? Porque justamente estos no tienen la afinidad de los dedos, ¿sí? No tienen la afinidad de los dedos, ¿sí?, que estos son con mayor precisión. En cambio, estos son más imprecisos. La propiocepción es justamente analizar la presión, la vibración, sensaciones de posición estática y velocidad de movimiento, ¿sí? La presión justamente al momento de levantar algo pesado, ¿sí? La vibración, si es que alguien de ahí está en la reunión familiar, ¿no? Estás reunido en la mesa y alguien está desesperado porque querer levantarse e ir a hacer otra actividad, y uno le dice, no, oye, estás nervioso, calmate, le dice a distancia, ¿no? Y es porque nosotros hemos sentido que la mesa estaba vibrando por ahí, ¿sí? Porque alguien está nervioso, ¿sí? Entonces esa es la propiocepción, ¿de acuerdo? Tenemos las sensaciones exteroceptivas, ¿sí? Estas sensaciones exteroceptivas, como bien lo podemos ver, son originadas por estímulos de la superficie corporal, como en este caso
vemos la parte de análisis visual, del gusto, del oído, ¿no? Del tacto, del olfato, podemos ver también la parte de en la altura de la piel, que estas permiten entender cómo son los objetos y cuáles de estos objetos hacen daño, como en este caso el calor, el fuego, ¿no? El frío también. Dejar nuestra mano bastante tiempo en esa zona hace que también nos duela. Por medio del dolor hacemos la retirada inmediata, igual que el calor, ¿no? ¿Qué más? Lugares ásperos, lugares suaves, lugares, entre otras cosas, ¿no? Esas son las sensaciones exteroceptivas, ¿sí? Como también nosotros al momento de sentir una aguja que ingresa a nuestro cuerpo para ponerte una inyección, ¿no? En este caso te enfermaste de la garganta, de las amígdalas, te colocan una penicilina. Entonces eso es lo que produce también, ¿sí? El reconocimiento también de objetos por medio de la visión o en este caso del tacto. Sensibilidad visceral. La sensibilidad visceral, ¿no? Tenemos una sensación inconsciente que es mediada por el sistema nervioso central, por una parte refleja, y es lo que te decía del arco reflejo. Bien. O en este caso, consciente por el sistema nervioso central también, pero por sus fibras simpáticas, ¿no? Que esto generalmente se produce por medio de una distensión súbita, de espasmos, irritantes químicos, tracción mecánica, isquemia, entre otros, ¿sí? A nivel de corporal, o sea, más profundo en el nivel del cuerpo. Por eso se le dice sensibilidad visceral. Tenemos la detección y transmisión de las sensaciones táctiles. Bien, en este caso podemos ver justamente aquí las neuronas sensoriales de la piel, ¿sí? Que son los mecanorreceptores. Tenemos las terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Sean estas de aquí, las que vemos acá, se encuentran en toda la piel, ¿sí? Y también en la córnea. Bien, son justamente las que van a estar percibiendo las sensaciones también de dolor, de temperaturas, entre otro caso. Los corpúsculos de Meissner, bien, son justamente los de adaptación rápida, ¿sí? Están más localizados en la piel lampiña, en la piel que no tiene pelos, que no tiene vellos, ¿sí? Ahí se encuentran estos de acá. Tenemos los discos de Merkel, que son estos de aquí, que justamente transmite la presión de las texturas, ¿sí? Transmite la presión. En este caso, cuánta presión es obtenida por algún objeto. En este caso, nosotros cuando estamos sentados, ¿no? Constantemente, nosotros no percibimos inmediatamente el dolor, pero sí estas neuronas están percibiendo que nosotros no tengamos total conciencia de ellas. Bien, entonces cuando nosotros nos sentamos en una cadera, nos sentamos en una silla, ¿sí? Entonces llega un momento que duele, y duele justamente por disminución de la vascularización, ¿sí? De la oxigenación en ese lugar, y es por eso que éstas se activan para que nosotros nos movamos, ¿no? Cambiemos de posición aún estando sentados, ¿no? Entonces eso generalmente produce en una superficie que no es confortable. Bien, tenemos los órganos terminales del pelo, que es esta de acá, ¿sí? Los receptores sensoriales del cabello, porque gracias a esto captan justamente los movimientos del objeto que están cercanos al pelo. Por eso es que cuando nosotros estamos, ¿no? Las mujeres en este caso, ¿no? El ejemplo de las mujeres, cuando están de espaldas a una persona y no se han dado cuenta ellas que está una persona ahí, pero a veces no, generalmente esto se ve en los colegios. Los chicos vienen y quieren hurgar el cabello, mechar ahí el cabello de la chica, entonces la chica se da cuenta, ¿sí? Se da cuenta que hay alguien ahí detrás, entonces se da la vuelta y de casualidad hay alguien, ¿sí?
Eso es lo que sucede justamente por los órganos terminales del pelo, que estos están inervados ahí y captan justamente movimientos cercanos, ¿sí? En esa parte de nosotros, ¿no? Si en este caso fuera de los animales, como les decía anteriormente, esto se encuentra en los bigotes de los perritos, de los gatos, ¿no? Entonces, gracias a esto permiten saber si están cerca de algo, o en este caso si su cuerpo va a caber en algún lugar, ¿sí? Tenemos las terminaciones de Ruffini, son estas de acá, mira cómo están, ¿sí? Estas de Ruffini, que son estas de aquí también, ¿sí? Se encuentran prácticamente en la región de la dermis. Detectan, así también como los anteriores, la presión y el tacto, ¿sí? Se encuentra más que todo en las regiones más profundas de la piel y también en otros lugares como cápsulas articulares. Estos son de forma más grotesca, más bruto, ¿sí? En cambio estos de aquí son más finos, de sensibilidad más fina. Los corpúsculos de Pacini son terminaciones que están justamente en la región de la piel, ¿sí? Como vemos aquí, está aquí el corpúsculo de Pacini. Bien, aquí lo tenemos el otro en forma. Vemos que ya está un poco más profundo. Bien, estos detectan mayormente la vibración y otros cambios rápidos en el movimiento de los tejidos. ¿Para qué? Para percibir y llevar al cerebro justamente estas sensaciones mecanorreceptoras. Bien. Detección y tránsito de las sensaciones táctiles. Por ejemplo, aquí los corpúsculos de Pacini, ¿no? Su captación es muy rápida. Se basa de 30 a 800 ciclos por segundo asociado con fibras mielínicas rápidas de tipo A, ¿no? Tipo A beta. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente su sensibilidad de esto es demasiado rápido que basta a nosotros sentir algún objeto, ¿no? Que está cercano a nuestra piel, o en este caso sentimos un golpe, inmediatamente estas emiten la información con mayor velocidad, como lo vemos aquí, ¿sí? Lo emite con mayor velocidad al sistema nervioso central para ser entendido como un golpe, ¿me entienden? Esos son de alta frecuencia. Ahora tenemos la vibración de baja frecuencia, en este caso de los corpúsculos de Meissner, ¿sí? Que son otros de la sensibilidad táctil, pero son más lentos. Bien, entonces la sensación de cosquilleo o picor, como vemos acá, ¿sí? Son relacionados con terminaciones nerviosas muy sensibles de fibras de tipo C, ¿sí? En este caso lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué sirve? Estas fibras muy sensibles a nivel de la piel, como lo vemos acá, ¿sí? Presenta una incomodidad localizada, cuando en este caso está siendo producido por una afectación de alguna invasión de algún elemento o agente patógeno. En este caso vamos a poner el ejemplo de un hongo, un fungus, ¿sí? Una tiña corporis que se está localizando aquí. Pero no te diste cuenta. Pero cuando en este caso las fibras sensitivas captan que está existiendo algún elemento aquí, entonces se producen las señales de picor, de cosor, ¿sí? Que cuando eso se lleva hacia el cerebro, se estimula para que tu cerebro mande la orden de poderse rascar y aliviar justamente esta señal de picor, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que sucede, estas señales, ¿sí? De función de alteración de las irritaciones en la piel. Existen vías sensitivas para las transmisiones de señales somáticas en el sistema nervioso central. Y estas vías son dos vías. El sistema de la columna dorsal del lemnisco medial y el sistema anterolateral. Bien, ¿cómo vamos a interpretar de esta forma? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un mielómero y es justamente esto lo que les preguntaba hace un instante, ¿no? Tenemos un mielómero, tenemos la médula, tenemos
Y aquí tenemos la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia gris, como siempre lo hemos visto, como una borboleta o una mariposa. Tenemos el epéndimo en el medio. Tenemos los nervios raquídeos que están saliendo por los lados, ¿no? Tanto sensitivos en la parte posterior como motores en la parte anterior. Y estos discurren. ¿Para qué? Para estar saliendo por el agujero de conjunción que se localizan en la médula. El agujero de conjunción, recordemos, está formado por los pedículos de las vértebras, tanto superior como inferior. Entonces por ahí salen. Miren, un nervio que se va hacia la parte de los plexos, ¿no? Y otro que se va hacia la parte de la cadena simpática, ¿sí? Entonces tenemos los plexos cervical, braquial, lumbar, lumbosacro, entre otros, ¿no? Y aquí tenemos la cadena simpática. Entonces aquí en esta superficie, como vemos, se encuentran justamente los haces ascendentes y los descendentes. Los ascendentes son los que llevan la información sensitiva, los descendentes son los que llevan la información motora, ¿sí? Entonces, esto ya lo hemos visto en neuroanatomía, ¿sí? Tenemos justamente el piramidal directo, el piramidal cruzado, tenemos el rubroespinal, tectoespinal, olivoespinal, ¿no? Tenemos el haz espinotalámico anterior, medial, ¿no? Anterior y lateral. Tenemos los espinos cerebelosos, dorsal y ventral, ¿no? Tenemos los dos famosos que son de los cordones posteriores, el haz de Gracil y el cuneiforme, ¿sí? Entonces los vemos aquí. Esta porción, vemos que cuando nosotros tenemos un estímulo, ¿no? Ya sea a nivel de los miembros superiores, en este caso del dedo, del dedo indicador, índice, o del dedo gordo en el pie, ¿no? Vemos cómo ascienden, ¿sí? Ascienden estas sensaciones sensitivas, tanto de la mano como del pie. Cuando en este caso llega a la raíz dorsal por medio de la porción del Isauer, ¿no? De la médula, aquí se encuentra la porción del Isauer, entran aquí a la asta posterior, ascienden, y cuando asciende esto, se produce una decusación a nivel del bulbo, ¿sí? Una decusación. Siguen ascendiendo, pasan, ¿no? El bulbo, llegan a la protuberancia. Cuando llegan al mesencéfalo, aquí se forma una formación nerviosa, se llama el lemnisco medial. Esta inervación sigue ascendiendo, pasa el mesencéfalo y llega al diencéfalo. ¿Dónde? En los tálamos, ¿no? En los tálamos. Aquí, en los tálamos, emana las partes inervatorias, en este caso de las neuronas, y se va por la cápsula interna, que ésta se distribuye ¿dónde? Hacia la corteza, ¿sí? Y como estamos hablando de sensibilidad, entonces se va hacia el área 312 de Brodmann, ¿sí? Justamente vemos que encuentra el lado izquierdo, que va a estar recibiendo hacia el lado derecho del cerebro. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que a este nivel está decusándose las fibras, ¿no? Se está pasando hacia el otro lado. Si fuera del lado derecho, pues el cerebro izquierdo estaría recibiendo esa sensación, ¿sí? Entonces, para entender mejor esta situación, mira, tenemos aquí esta parte sensibilidad, ¿no? Esta sensibilidad, producto de una pluma, ¿sí? Esta señal viaja hasta la médula y aquí amplificamos. Vemos que cuando recibe la sensibilidad, ¿no? Por este lado, viaja a través de la sustancia gris por medio de los núcleos, hace sinapsis aquí y hace la decusación, ¿sí? Interna, hace la decusación. Cuando hace la decusación, se va a los núcleos tanto lateral o medial motor, se va a los núcleos basal medial del asta, ¿no? Del asta posterior, se va justamente de aquí, hace la salida
a los fascículos espinos cervicales o los espinos cerebelosos dorsal y ventral también, como lo vemos acá, y estos, como ya tienen mielina, ascienden con mayor velocidad, ¿sí? En cambio, la sustancia gris no tiene bastante mielina, por lo tanto, la información que viaja por este lado es un poco más lenta, ¿sí? Esa es la parte justificativa. Entonces, cuando va ascendiendo, como vemos aquí a este nivel, hizo la decusación y sigue ascendiendo por este lado, llegamos, ¿sí?, al tálamo, al núcleo ventrolateral posterior, ¿sí? Aquí lo vemos. Llega hasta este núcleo y aquí vemos justamente la comisura intertalámica gris, ¿no? Donde se localiza el núcleo de Ranvier, y aquí estaría ingresando esta sensibilidad, ¿no?, que vemos acá, producto de aquí, mira, para que no te pierdas. Viene la sensibilidad, asciende, pasa por esta zona, hace la decusación, asciende, se va hasta el tálamo, y de aquí del tálamo, como vemos aquí el tálamo, mira, aquí está el tálamo, aquí está el núcleo lenticular. Este es el núcleo lenticular que está formado por el putamen. Este es el putamen, globus pálido lateral, globus pálido medial. Y esta es la cápsula interna que se forma por el brazo anterior y el brazo posterior con la rodilla de la cápsula interna. Aquí se encuentra el tálamo, y del tálamo sale la información por la cápsula interna en su brazo posterior. Cuando asciende por el brazo posterior, mira, bien, aquí está el tálamo, y llega la información ¿dónde? Si estamos hablando del pie y de la mano, pues aquí en el homúnculo de Penfield, como vemos aquí, entonces se localiza en estas áreas, ¿sí? Tanto en la parte de interhemisférica, ¿no?, como en la parte de la corteza cerebral, ¿no? Aquí vemos el área 312 de Brodmann, ¿sí? De la mano, los dedos, y de los dedos del pie, ¿sí? Aquí lo vemos. Entonces, esa es la llegada de esta sensación, ¿no? Aquí vemos otra imagen. Este es el área 312, donde va a estar todos los segmentos sensitivos, sensoriales en esta región. Tanto en el área somatosensitiva número 1 como en el área somatosensitiva número 2, ¿sí? Ahí están los dos. Entonces, si nosotros hablamos también del trigémino, porque lo anterior que hablamos, esta secuencia de aquí, no corresponde a los nervios parescraneales, ¿sí?, simplemente a los nervios raquídeos. Pero si en este caso vemos la sensibilidad del rostro que ingresa ya, entonces lo captamos por medio de ¿qué? Tenemos el oftálmico, el maxilar superior y el mandibular, que están llegando al ganglio de Gaze, que es el que se encuentra descansando en el peñasco del temporal, en el vértice del temporal. Ahí se encuentra el ganglio de Gaze. Ingresa, ¿dónde? Aquí en la parte del puente. Ingresa al puente y vemos justamente, mira dónde va ingresando el puente, y va ascendiendo, hace la decusación, se introduce dentro del lemnisco medial. Vemos todas las fibras del lemnisco medial, y se van ¿dónde? Aquí al tálamo, y hacen lo mismo. Ascienden por este sector, se van por la cápsula interna, el brazo posterior, y ¿dónde se dirigen? Mira, aquí a la corteza. ¿Pero dónde? Exactamente donde lo hemos estado observando, donde está inervado ojos, nariz, cara, labios, entre otros. Bien. Esa es la parte de las vías sensitivas ascendentes de esta transmisión de señales somáticas. Bien. Las lesiones, como podemos observar, ¿no? Aquí tenemos justamente la clasificación. Tenemos el lóbulo temporal, tenemos el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo frontal, ¿sí? En esta región podemos ver que tanto sensitivamente como somatosensitiva como motora, ¿no? El área 312 de Brodmann y el área 6
de Brodmann, que es el área motora, vemos cómo está representado con los homúnculos de Penfield, ¿sí? Aquí también tenemos otro homúnculo de Penfield. Entonces, cuando se produce un daño en el área 312, ¿no? Se produce una imprecisión de las manos. ¿Cómo? No valora la presión o paso o peso, en este caso, de la mano ante otros objetos. No los valora, ¿sí? Prácticamente no los entiende. Como en este caso la forma, el tamaño, la dureza, la firmeza de un objeto, no puede entenderlo, ¿sí? Cuando se produce el daño en el área 5 y 7, que es en estos dos puntos de acá, en el área parietal, 5 y 7 de Brodmann, entonces hace que el paciente tenga una incapacidad de reconocer los objetos de forma texturalizada, ¿sí? Entonces cuando toque con su mano la pared, no va a sentir que es plano, sino no va a tener forma alguna, ¿sí? Para el paciente. Si toca, por ejemplo, algo suave, no va a entender que es suave, no va a entender que es duro, no va a entender que es áspero, no va a entender que es rugoso, ¿me entiendes? Eso es lo que sucede en el área 5 y 6 cuando tienen daños, ¿no? Y también no van a tener la propiedad de poder realizar la escritura, ¿sí? La escritura, que es muy... a veces se producen unos temblores, a veces hacen unos garabatos inentendibles, ¿sí? Entonces, este tipo de lesión puede ser unilateral o bilateral. ¿Y por qué se produce este tipo de lesiones? Por un traumatismo cefalocraniano, ¿no? Producto de accidentes de tránsito. Generalmente esto se produce en las personas que no llevan casco, no llevan capacete en los motoristas, ¿no? De motos. Las motos, sí, son peligrosas. Bien, quien no sepa andar en moto tenga mucho cuidado, ¿no? Siempre colocarse el casco. Eso reduce por lo menos un 30-40% de tu accidente. Pero si no llevas casco, imagínate, ¿no? Entonces los daños cerebrales que se te pueden ocurrir, y si sales de ese accidente, pues puedes tener algunos traumas consecuentes, ¿no? Ante esto. Bien, y la falta de coordinación tanto sensitiva o lógica, ¿no? de los elementos.